Muy buenas tardes, buenos días para unos, buenas tardes para otros y buenas noches para otros. Muchas gracias por acompañarnos este viernes 19 de septiembre. Ya casi se acaba el mes de septiembre, ya estamos a finales del 2025. Y hoy tenemos con nosotros al padre Javier Luzón Peña. Muchísimas gracias, padre, por estar aquí con nosotros. Él nos va a hablar acerca de San Vicente Ferrer, el ángel del Apocalipsis, y el padre va a hacer la oración inicial. Adelante, padre. Muy buenos días. Muy buenas para todos ustedes. Nos encomendamos al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos encomendamos a la Virgen, a San José, a San Genaro y a San Alonso de Orozco, que son los santos del día, y le pedimos a San Miguel que proteja esta grabación y a San Gabriel que se encargue de los aspectos de las comunicaciones. Y yo voy a apagar el reloj para que no nos dé las campanadas, que son muy pocas. Y pues sí, efectivamente, habíamos hablado tener esta sesión sobre San Vicente Ferrer, que se le conoce como el ángel del Apocalipsis por sus predicaciones. Es un momento de la historia de la Iglesia especialmente dramático y que es un momento pues, que es muy importante entenderlo bien, porque, a ver, yo cuando publiqué este libro hace 4 años, el Quo Vadis Ecclesia, pues lo que vengo a explicar es cómo empezó, porque claro, para entender las cosas hay que entender dónde estamos y cómo se han producido las cosas, porque uno puede decir, vamos a ver, no, es que la sociedad se ha apartado de la Iglesia. Amigo, ¿y por qué? Porque esto no es que de pronto te ha salido un grano y tú no sabes cómo te ha salido. No, no, esto tiene una explicación. Cristo fue el quien dijo por primera vez en la historia de la humanidad, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hasta ese momento todas las culturas tenían la religión como sometida, como una parte de la organización estatal. Y Cristo dijo que no. Y los primeros cristianos murieron por eso, los 3 primeros siglos, porque ellos decían, nosotros obedecemos al César, pero no lo adoramos, solo adoramos a Dios. Y claro, eso no lo admitían porque ellos querían un totalitarismo absoluto de ser dioses y tener el dominio total de las personas, en lugar de entender que el ser César era un servicio a la sociedad. Pues no, entonces Cristo cambia esa. Y sin embargo, 70 años después de que la Iglesia por fin recibe la libertad religiosa por parte del emperador Constantino en el Edicto de Milán, año 313, pues 70 años después, en el 380, los 3 emperadores, en ese momento era un gobierno tripartito, había un emperador para todo el imperio, Teodosio el Grande, y 2 emperadores para el imperio de Oriente y otro para el de Occidente, Valentiniano y Graciano. Pues estos 3 emperadores pues decretaron el edicto de Tesalónica, año 380, diciendo que querían que todos los pueblos del imperio profesen la fe que predicó en Roma el apóstol Pedro, que es una fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se acaben las herejías ya que están perturbando tanto la paz del imperio. Pero claro, con eso, que podría parecer, oye, qué bien que los gobernantes reconozcan y tal, con eso lo que consiguen es mundanizar, porque ahora el papado va a tener que asumir una serie de funciones que no le corresponden. Basta ir a Roma para darse cuenta de que Roma es la expresión total de una iglesia mundanizada, de una jerarquía de la iglesia mundanizada. Ya se ocupó el Espíritu Santo de mantener la fidelidad a la iglesia, promoviendo el monacato, que era un modo de evangelizar ya desde la radicalidad evangélica. Pero claro,
si ser obispo. Ahora los obispos empiezan a nombrarlos los señores feudales y los papas, los emperadores se entrometen en la elección de los papas y va viendo esa mezcolanza del poder civil, el poder eclesiástico, y que el ser papa o ser obispo es una instancia de poder temporal. Eso es un daño a la evangelización enorme. Y eso acaba precipitando en la época que vamos a tratar hoy, que es la época de San Vicente Ferrer, el ángel del Apocalipsis. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama así? Porque sus discursos, había una conciencia en ese momento de que estaban en un momento apocalíptico, porque la crisis de la Iglesia, de la cristiandad, de todo Occidente, era brutal. ¿En qué año nace San Vicente Ferrer? Nace justamente el año que acaba la peste negra. Nace en medio de la peste negra, que fue desde 1348 a 1350. ¿Cuánta gente murió en Europa, incluido en las Islas Británicas? La tercera parte de la cristiandad. Todos entendían que, y algunos papas incluso lo dijeron, pues que era un castigo, la peste negra, a toda esa mundanización que era terrible. Si uno lee a un santo de esa época, un poquito anterior a San Vicente, que es Santa Catalina de Siena, la patrona de Italia, y es patrona de Italia porque consiguió que el Papa volviera. Y bueno, pues Santa Catalina de Siena tiene un libro que es el Diálogo, en el que recoge sus diálogos con Jesucristo y donde va saliendo toda la situación de la Iglesia, de los papas, de los obispos, de los sacerdotes, de los laicos, que era una falta de fidelidad a Jesucristo muy extendida, una crisis total. Y eso provoca un comienzo de rechazo a la Iglesia, que acaba en lo que estamos ahora, que es la gran apostasía. Empieza con el Renacimiento, que recurre que hace falta un recomenzar, porque la sociedad estaba destrozada, pero ahora ya no queremos basarnos en los valores judeocristianos, sino en los valores paganos del mundo grecolatino. Y claro, pues eso, gravísimo, fueron introduciendo en la pintura, una pintura oscurantista, pues un Caravaggio, un tal, una cosa, en la arquitectura, una arquitectura que en lugar de ser esa luminosidad de las catedrales góticas, se convierte en una cosa como los templos paganos, oscuros, cerrados sobre sí mismos, una escultura pagana. Ahí tienen el David de Miguel Ángel, que tiene que ver con David, ese efebo, es un efebo. No tiene que ver con el rey David, que tenía otro aspecto, que tenía, se sabe cómo era, que era más bien mucho más pequeño y tal. Y luego además, para más Inri, el David de Miguel Ángel no está circuncidado. ¿Eh? Es decir, pero ¿cómo van a poner al rey judío no circuncidado? En fin, es una disparate. Pero eso es lo que nos fueron metiendo en la escultura, en los templos, desnudos, tal. Pero ¿a dónde van? Pues es el rechazo a lo cristiano, la vuelta al paganismo, la exaltación del paganismo. Luego, pues Lutero rechaza la Iglesia en 1517, la masonería, la primera logia masónica moderna en 1717, rechaza a Cristo, y ahora la luz del mundo no es Cristo, Dios de Dios, luz de luz, sino Lucifer. Y finalmente, después del siglo XIX, los maestros de la sospecha, Marx en el plano social, Freud en el plano sexual y Nietzsche en el plano de la realización humana, dijeran que Dios es un enemigo de nuestra felicidad. Pues en el año 1917 la revolución marxista rechaza a Dios. Y 50 años después ya se implanta ese rechazo de Dios en la familia, con la revolución sexual, que es mi generación. Yo entro en la universidad justo al año siguiente de la revolución del Mayo francés del 68. Entonces, todavía no había alcanzado la vocación al sacerdocio. Entonces, es todo un proceso. Y en medio de esa crisis nace en 1350, nace San Vicente Ferrer. Fue un hombre que se hizo dominico, fue un predicador incansable,
una de las figuras más influyentes de la Europa medieval. Su vida y su obra dejaron una huella imborrable, especialmente por su mensaje apocalíptico y su papel en esos momentos de gran crisis en la historia de la Iglesia. Entonces, pues esto es algo que él nace en Valencia, por eso es el patrono de Valencia, ¿no? En una familia piadosa. A los 18 años ingresa en los dominicos, que la orden de predicadores, él fue un predicador de campanillas, ¿no? Destaca por su inteligencia, un hombre con una inteligencia prócer y con su gran piedad, su gran devoción, ¿no? Estudió teología, estudió filosofía y se convirtió en un gran orador y teólogo, que además acompañaba, sus sermones eran escuchados por todo el mundo, encendía a toda la gente, y tenía una fuerza de predicación impresionante, pero es que iba acompañado de grandes milagros. Era un taumaturgo y un exorcista impresionante. Él sintió un llamado divino para predicar la penitencia y la conversión en un momento en que la situación de los cristianos era pues muy dramática. Entonces, él se dedica a viajar por España, por Francia, por Inglaterra, Italia y otros lugares, con unos sermones que atraían a miles de personas, desde campesinos hasta gente noble, gracias a esa elocuencia y ese carisma especialísimo que había recibido el santo. Y como digo, su contexto histórico es la gran crisis del cisma de Occidente, con 2 papas y 3 papas reclamando la legitimidad. A ver, desde 1309 hasta 1378 por ahí, o 77, los papas abandonan 1309 y 1377. 7 obispos de Roma dejan Roma. Ustedes imagínense, 71 años en que el obispo de Roma se va a Aviñón. Esto tiene una explicación, y es que, claro, las intrigas, los enredos de los papas y los emperadores eran muy grandes hasta ese momento. Hubo un papa muy autoritario que censuró al emperador, estuvo a punto de excomulgarlo, y tomó unas medidas diciendo que es que no tiene, vamos, si no fuera por lo penoso que es, pues sería hasta chistoso, ¿no? Porque el Papa le dice que a Felipe IV quiere que se someta o sea, que el papado está por encima, le dice que Dios me ha situado sobre los reyes y los reinos. Claro, el colmo de meterse en donde no les tocaba les llevaba a decir que Dios les había situado por encima de los reyes y los reinos. No, señor, o sea, el Papa es un servidor y que tiene que... Entonces Felipe IV le responde de la siguiente manera, una manera irreverente, pero es que se la había ganado a pulso el Papa Bonifacio VIII. Dice, su venerable estupidez puede que sepa que no somos el vasallo de nadie en cuestiones temporales. Claro, es decir, ¿usted a dónde va en cuestiones temporales? Claro, le pegó un viaje, ¿no? Y convocó un Estado General, un Consejo de los Señores de Francia, en donde presenta cargos de sodomía, simonía, hechicería y herejía contra el Papa, y lo llama a que comparezca ante el Consejo. O sea, imagínense cómo estaban las cosas. El Papa
diciéndole a Felipe IV lo que tenía que hacer, francés, y Felipe IV denunciando al Papa por todas estas lindezas, ¿no? Bueno, lo cierto es que todo eso acabó precipitando en que en los papas hubo, no sé si fueron, vamos a ver cuántos, 7 papas, desde 1309 hasta 1377, residieron en Aviñón. Clemente V, 1305 a 1314. Juan XXII, 1316 a 1334. Benedicto XII, 1334 a 1342. Clemente VII, 1342 a 1352. Inocencio VI, 1352-1362. Urbano V, 1362-1370. Y Gregorio XI, 1370-1372. Este periodo, algunos lo han llamado el cautiverio, el segundo cautiverio de Babilonia, del pueblo de Dios. El pueblo de Dios en los tiempos de Israel tuvo el cautiverio de Babilonia desde el año 587 hasta el año 537 aproximadamente, que Ciro saca el edicto que los libera, les deja volver a su tierra. Pues ahora un segundo cautiverio de Babilonia en que, eso no, hasta el año 1378, en que el Papa Gregorio XI retornó a Roma y allí murió, como se lo había anunciado esta Catalina de Siena. O sea, estamos en una época, esto da lugar después ya a la época en que, el cisma empieza en lo que se llama el cisma de Occidente, que son 40 años, entre 1378 y 1417, 1414, que es el Concilio de Constanza, que acaba en 1417 remediando el cisma con la elección de Martín V y la deposición de la renuncia del Papa legítimo, el Papa romano, la deposición del Papa francés y del Papa Luna, Papa español. Entonces, ese es el contexto. Entonces, él, que había nacido en 1350 y en 1368 es cuando se hace dominico, pues ya empieza toda su tarea de predicación justamente cuando está acabando este tiempo terrible, ¿no? Y ejerce y se ve metido en el lío del cisma de Occidente. 2 papas, claro, imagínense ustedes que estemos con 2 papas o 3 papas durante 40 años, después de haber estado el papado en Aviñón. O sea, es una época terrible, ¿no? La peste negra pues se cebó entró por un puerto de Nápoles y se extendió en muy poco tiempo por toda Europa, Las guerras, las hambrunas asolaron Europa, generando un ambiente de miedo y de desesperanza. Bueno, entonces, pues, ¿por qué se le llama a San Vicente el ángel del Apocalipsis? Porque él se había autoproclamado, por así decirlo, como un enviado por Dios para anunciar la cercanía del juicio final, inspirado en el Apocalipsis de San Juan. Él pensaba que esta situación tan dramática que estaba asolando a todo el occidente cristiano, a toda la Iglesia, que era ya el preludio del juicio final. Claro, sin entender que hay otros que en el sermón escatológico, la escatología ha sido poco desarrollada en la teología católica. Y entonces, ha habido, este convencimiento de que, pero bueno, en cualquier caso, todos vamos a tener nuestro juicio final el día que muramos. Y por tanto, cuando un santo
predica, ¿no?, esa invitación a la conversión, al arrepentimiento de los pecados, a volver a la fidelidad al Evangelio, pues eso siempre tiene actualidad y bien. Entonces él advertía que el fin de los tiempos estaba cerca si la humanidad no se arrepentía de sus pecados, si no se arrepentía. Claro, él no tuvo en cuenta pues, que Jesús había dicho varias cosas, que por ejemplo, que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que llegara el juicio de los gentiles, el juicio de las naciones, el castigo de las naciones por haberse apartado de Jesucristo. Claro, él no tuvo en cuenta pues todo ese tema del mundo judío, en Jerusalén, que todavía no estaba en manos de los judíos, seguía estando pisoteada y por los gentiles. Entonces, pues, claro, es un factor pues, que sin embargo en el momento actual pues, es distinto. Luego también él no tuvo en cuenta que el profeta Zacarías anunciaba: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas, y he aquí que vengo a purificar a mi pueblo, y morirán las 2/3 partes de la humanidad. En aquel tiempo había muerto mucha gente, pero no eran las 2/3 partes, era la tercera parte. O sea, era un preludio de lo que sería el juicio de las naciones, que es lo que nos va a tocar a nosotros, nos está tocando ya, que tampoco es el fin de los tiempos, porque en el sermón escatológico Jesucristo habla de 3 juicios. El juicio de Israel por haber rechazado al Mesías antes de que acabe esta generación. Israel será destruida. Entonces eso pues es una de las cosas que dijo nuestro Señor Jesucristo, el juicio de Israel. Luego, que será pisoteada por los gentiles hasta que llegue el juicio de las naciones, el castigo de las naciones, que es ahora el momento en el que nos encontramos, ¿no? Y luego dice después, un tiempo después, como dice Apocalipsis, habrá un triunfo del corazón, vamos, de un triunfo del reino de Cristo en la tierra, lo que se llama el milenio, y un tiempo después, el milenio no significa 1000 años, sino tiempo de plenitud del reinado de Cristo, a quien no se le ha dejado reinar desde que vino a la tierra, al Señor, al reinado de Cristo, a su iglesia, se la ha perseguido, se la persiguieron los judíos, una parte de los judíos, los que no aceptaron al Mesías, la persiguieron el Imperio Romano, la persiguieron luego las herejías internas, la mundanización, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que no, el reinado de Cristo nos ha dado pacíficamente ante los enemigos internos de la Iglesia y los enemigos exteriores de la Iglesia. Y sin embargo, Cristo dijo que Él estaría con nosotros, que la fuerza del infierno, los poderes del infierno no prevalecerían sobre ella, como así ha sido. O sea, no tiene explicación ninguna una institución que ha atravesado las cosas, los problemas internos y los problemas externos, que ha atravesado y que no haya desaparecido. Eso no se entiende por nada del mundo, como le dijo el secretario de Estado del Papa Pío VII, le dijo a Napoleón, a comienzos del siglo XIX, que Napoleón le dijo: voy a destruir su iglesia. Y el secretario de Estado del Papa Pío VII, que les voy a decir el nombre porque lo voy a buscar ahora mismo, es que no me viene a la cabeza. A ver. Consalvi, el cardenal Consalvi, cardenal secretario de Estado, pues él fue el que le dijo a Napoleón. Napoleón dijo: voy a destruir su iglesia. Dijo: excelencia, llevamos los obispos y los curas intentándolo desde hace 18 siglos y no lo hemos conseguido. Y usted, que es un advenedizo y que va a morir pues, cuando le toque, ¿cree usted que va a conseguir algo? Y claro, no dejaba de tener, era una ironía, no dejaba de tener mucha razón, o sea que no tiene explicación humana
que un instituto, yo siempre digo que uno de los motivos de credibilidad de la Iglesia es su historia, que la Iglesia no haya desaparecido a pesar de los pesares, a pesar de los errores de los miembros, de sus miembros a lo largo de la historia. Por eso, claro, Juan Pablo II quiso que cuando comenzaba, al comenzar el tercer milenio, no podemos comenzar el tercer milenio sin pedir perdón por los errores de los cristianos en estos siglos, claro, para no repetirlos. Y los cardenales le dijeron en bloque: usted no tiene derecho a hacer eso, usted pida perdón de sus pecados, pero no puede hacer eso. Dijo el Papa que no, vamos a ver que lo estudie la Comisión Teológica Internacional. Lo estudiaron, sacaron un dictamen que se llama Memoria y Reconciliación, la Iglesia ante los errores del pasado, en que explica abrumadoramente que claro que un papa puede hacer esa sanación intergeneracional de la Iglesia, de los errores de los cristianos, de nuestros cristianos antepasados, ¿no? Pues claro, bueno, pues ese fue el periodo en que San Vicente pues va proclamando eso, pues sobre todo invitando a la conversión, que era lo más relevante de su predicación, pues la llamada a la conversión. Claro. Luego ya las ideas que tenía sobre la cercanía del fin del tiempo, o no, tal, no sé qué, bueno, eso ya son interpretaciones teológicas, pero su mensaje resonaba con una potencia impresionante en una sociedad marcada por la inestabilidad, por el sufrimiento, por claro, una crisis, imagínense, ¿no? Que ha muerto la tercera parte, familias enteras que habían desaparecido, propiedades que pasaban de los señores a los siervos, que a lo mejor habían sobrevivido. Había cambiado todo, había sido una revolución auténtica, ¿no? Y en ese contexto, pues él lo que hace es llamar a la conversión, igual que el diálogo de Santa Catalina de Siena, que yo les animo a que lo lean, porque es un libro que está muy editado en muchos idiomas y muchas ediciones, y que es una maravilla, es una preciosidad para entender qué pasó en esa época y por tanto darnos cuenta que lo de ahora, que no hay nada nuevo bajo el sol, que lo de ahora pues tiene mucho que ver con lo que había pasado en el siglo XIV. ¿Cómo hablaba San Vicente Ferrer? Hablaba con una era característico por su autoridad y su compasión. Un hombre con una compasión del sufrimiento de la gente, llamando a la conversión personal, llamando a la conversión colectiva. Temas frecuentes en sus sermones era la conversión, el juicio final y el apocalipsis. Entonces, pues esos acontecimientos, haciendo ver pues, que esas situaciones, esos acontecimientos tan luctuosos, pues que eran consecuencia, como Jesús había avanzado, eran consecuencia de los pecados de los hombres. Y siempre es así. O sea, a lo largo de la historia de la humanidad y la historia de la Iglesia ha habido muchos momentos apocalípticos en que ha habido una gran perversión y esa sociedad ha sido purificada. Pasó en Sodoma, pasó en el diluvio universal, pasó pues, en tantas y tantas ocasiones, esas sociedades que desaparecieron, por ejemplo, con la evangelización de América, y que no desaparecieron como pasó en Estados Unidos porque los exterminaban, sino porque eran sociedades que estaban finiquitadas, que practicaban los sacrificios humanos, practicaban la sodomía y estaban acabados. ¿Cómo se explica que 12 personas con Pizarro se impusieran en Perú? No tiene explicación ninguna, 12 personas, porque era una sociedad que estaba en una crisis moral, social, etcétera, inmensa. San Vicente se caracterizaba por usar un lenguaje sencillo, con ejemplos de las cosas de cada día que llegaba a la gente, que conectaba con las multitudes.
Se le atribuyen muchos milagros, curaciones, conversiones masivas, que iban reforzando ese aura de enviado divino que tenía. Se le suele representar con el dedo índice así, alzando su dedo índice, porque logró varios milagros alzando el dedo índice. Entonces la iconografía cristiana lo representa con el dedo índice alzado hacia el cielo y luego con un par de alas a sus espaldas, para significar precisamente esto que decimos del ángel del Apocalipsis. Su mensaje apocalíptico no solo era de temor, sino de esperanza, totalmente evangélico. Saben que Jesucristo, cuando en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo se cuenta el sermón escatológico, saben que este sermón solo lo recogen los evangelistas sinópticos. Sinóptico significa que hacen una sinopsis, un resumen de la vida de Jesús, que son los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas. Mateo se escribió aproximadamente, el Mateo arameo, dirigido a los cristianos de Antioquía, donde se estaba convirtiendo gente del paganismo, donde tal, y que al mismo tiempo eran cristianos judíos de origen judío, pues el Evangelio de Mateo se escribe hacia el año 40. La versión en arameo no se conserva, se conserva la traducción al griego, que era el lenguaje de todo el imperio, de todo el mundo occidental, de todo un universo, porque Alejandro Magno había conquistado en 10 años el mundo e impuso el helenismo. Se impuso el helenismo como lenguaje cultural. Para las cosas cultas era el griego. El latín se empleaba en el Imperio Romano como cosa para el vulgo. Por eso pues, San Jerónimo hizo una traducción a la lengua vulgar, que se llama Vulgata, de la Biblia. La Biblia los judíos la habían traducido en el año 150 a.C., los 70 hicieron una traducción al griego, porque era de la época helenística. Entonces, para que él pudiera llegar a todo el mundo, pues se tradujo al griego, ¿no? Y luego se traduce al latín, que era la lengua vulgar, pero lo que se escribía, lo que se comunicaba, era en el griego. Por eso, pues, el Mateo arameo lo traduce al griego, el Evangelio de Marcos está en griego y el Evangelio de Lucas también está en griego. Juan ya hace su evangelio a final del siglo I, cuando tenía pues 18 y 70, pues 80 y 90 años prácticamente tenía. Había sobrevivido al martirio porque Juan, el Señor lo preservó de morir, no de ser martirizado como fueron los otros apóstoles también, sino los otros murieron y él no murió. Lo quemaron, lo hirvieron en una caldera, pero salió indemne. Entonces el emperador, ante eso, ya no se atrevió a intentar matarlo más, sino lo que hizo fue desterrarlo a Patmos, en la isla de Patmos, y allí murió, allí falleció y tal, y allí pues escribió Apocalipsis, sus 3 cartas y el Evangelio, y su Evangelio. Entonces, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, Jesucristo da 2 pautas que eran muy propias de San Vicente Ferrer, el ángel del Apocalipsis, 2 pautas sobre cómo enfrentar esos acontecimientos luctuosos que se producirían en torno al juicio de las naciones. La peste, el hambre, la carestía, la guerra, el terremotos, maremoto, la gente aterrorizada ante el estruendo del mar y el oleaje, porque las potestades del cielo se tambalearán, escribe Lucas, etc. Y entonces Jesús en él habla de 2 cosas. Una, de que cuando veáis estos acontecimientos, levantad vuestra cabeza porque se acerca vuestra liberación. Son acontecimientos positivos, son acontecimientos que van a purificar la humanidad y van a abrir paso a una liberación. Y es verdad, o sea, ahora mismo
Estamos en una sociedad con una inquisición, no se puede decir la verdad, está prohibido, vas a la cárcel si dices la verdad, o te matan, como han hecho con Charlie Kirk. O sea, no se puede decir la verdad. Entonces, estamos en una sociedad que no es sostenible, una sociedad que pervierte a los niños ya a los 2 y 3 años, haciéndoles experimentar sexualmente cuando están en la etapa en que tienen que formar su identidad masculina o femenina, que ha de hacerse en relación a sus padres y no en relación a intereses sexuales de que carecen en esa etapa, pero se los inducen artificialmente y se los cargan. Se los cargan. Como por eso explica que, claro, cuando Zacarías dice que morirán las 2/3 de la humanidad, ahora en la gran purificación, en el juicio de las naciones, uno dice, incluidos los zagales. Y yo decía, ¿por qué los zagales? ¿Qué culpa tienen los zagales? No tienen culpa, pero están ya echados a perder. Hay una generación ahora mismo ya que es irrecuperable, no sirve para la nueva época, la etapa de la civilización del amor. Entonces, por eso, entonces decía Jesucristo, cuando veáis estos acontecimientos, levantad vuestra cabeza, esperanza. Y segundo, manteneos expectantes, con las velas encendidas, no como las vírgenes necias, que estaban allí esperando, pero estaban con las velas apagadas, sin aceite. El aceite es el Espíritu Santo, la vida de la gracia. Entonces, manteneos con las velas encendidas. Y este era el mensaje de Vicente Ferrer. La salvación era posible, decía él siempre, a través del arrepentimiento, a través de la confianza en Dios. Él contribuyó notablemente también a resolver el cisma de Occidente. Él apoyaba al Papa francés, al Papa de Aviñón, y no al Papa romano, mientras que Catalina de Siena, o sea, había una división entre los santos y que había razones para muchas cosas, aunque en el fondo no tenían claro que un Papa de Aviñón no puede ser, porque el Papa era el sucesor de Pedro y Pedro no estuvo en Aviñón. Pedro estuvo en Jerusalén, en Antioquía y en Roma. Y por tanto, por ejemplo, si ahora con motivo de la gran purificación Roma fuera destruida, el Papa tendría que poner su sede o bien en Antioquía o bien en Jerusalén. Lo más probable es que la ponga en Jerusalén. Pero, claro, es lo lógico, ¿no? Sobre todo porque está dicho también que en la gran purificación se producirá la conversión de los judíos, que reconocerán a Jesucristo como su Mesías. Eso está profetizado por San Pablo, está dicho por San Pablo. En los capítulos 9 a 11, 9, 10 y 11 de su carta a los romanos. Pues él contribuyó también a eso. Fue canonizado muy pronto, 36 años después de su muerte, por el Papa Calixto III. O sea, eso muestra la fama de santidad y el prestigio que tenía el ángel del Apocalipsis. Es el patrono de la Comunidad Valenciana y de los predicadores. Su influencia en la mística y en la teología ha sido muy importante, en la espiritualidad cristiana, en la literatura, en el arte, en iglesias y altares dedicados a San Vicente, ¿no? Y, hombre, y en un mundo como el nuestro, con crisis, con tantas crisis modernas, ¿no? Ese mensaje de conversión, de responsabilidad personal, sigue siendo muy, muy pertinente, porque nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, con los demás, con el mundo, a través de esa predicación suya que iba acompañada por un ejemplo de compromiso, de valentía, de fe en esos tiempos tan difíciles que le tocó a él vivir. Y aquí dejamos el tema, y que creo que es muy, muy bonito, ¿no? Porque tiene una gran actualidad por los momentos que estamos viviendo y lo que nos va a venir, y que tiene un gran interés, ¿no? Para mostrarnos pues cuál debe ser la actitud de un cristiano ante estos momentos
apocalípticos, podríamos decir. Ok, Padre, ¿va a haber bendición de sacramentales? Pues sí, podemos bendecir sacramental. Ok, perfecto, porque las han estado pidiendo y en YouTube les están pidiendo para que vayan corriendo por agua, sal y todas las cosas que ustedes necesiten que se bendigan. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Denise, ¿gustan leer preguntas o comentarios de YouTube? Bueno, los voy a Sí, ir leyendo. déjame. Ok, Bueno, prácticamente le mandan saludos desde California, desde Veracruz, México, de Oregón, USA, de Estados Unidos. Le mandan muchas bendiciones. Carolina Benítez Magaña, Elizabeth Ruiz también, María Villarroel. de Recer- Aguascalientes también le mandan saludos, Así Carlos. es, Aguascalientes. Y Pablo Villa también le da las gracias y le manda bendiciones. También Edna Gutiérrez, Alejandra Portilla. Saludos desde Cholula, Puebla. Muy bien, pues muchas gracias. E igualmente los saludo con todo afecto. También desde Chile le mandan saludos. Muy bien. Están preguntando cuál es una buena bibliografía de San Vicente Ferrer y tenemos una que encuentra en Amazon, se llama San Vicente Ferrer, el glorioso apóstol de la cristiandad y está hecha por el apostolado San Vicente Ferrer. Pues sí, pues es estupendo porque más fiable además que eso, pues difícilmente, ¿no? O sea que, muy bien. Bueno, cuando usted indique, padre. Bueno, empezamos por el agua. Oh Dios, que para la salvación del género humano hiciste del agua un gran sacramento, atiende propicio nuestras súplicas, infunde en este elemento la fuerza de tu bendición, para que esta criatura tuya, poniéndose al servicio de tus santos misterios, asuma la eficacia de la gracia divina para expulsar los demonios y curar las enfermedades, para que cualquier cosa perteneciente a los fieles que sea rociada con este agua quede liberada del mal, que no se instale en ella el espíritu maligno, se alejen todas las asechanzas del sutil enemigo, a fin de que tus fieles incólumes, por la invocación de tu santo nombre, se vean libres de todo su poder. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Te suplicamos humildemente, Dios, ahora la sal todopoderoso, que te dignes bendecir esta sal del mismo modo que mandaste al profeta Eliseo, arrojarla al agua para remediar su esterilidad. Te rogamos que allí donde se derrame esta mezcla de sal y agua, ahuyentado el poder del enemigo, seamos protegidos con la fuerza del Espíritu Santo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Tengan en cuenta que estas bendiciones solo sirven en directo, no el podcast, ya no. Tiene que ser en el acto. Y también yo siempre hago la intención expresa de no bendecir ningún agua, sal, aceite, etcétera, que vayan a ser usados por satanistas para sus brujerías. Te exorcizo, criatura del aceite y de todos los objetos piadosos que estén aquí para ser bendecidos en el nombre de Dios Padre Omnipotente, que hizo el cielo, la tierra, el mar, y todo lo que en ellos se contiene, que desaparezca y se aleje de todos ellos toda fuerza del adversario, toda acción de Satanás, toda influencia de almas, de difuntos condenados o errantes, para que nadie pueda ser dañado en sus almas ni en sus cuerpos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en el amor de Jesucristo, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, y al mundo mediante el fuego. Amén. Dios omnipotente, delante de quien está con temor el ejército de los ángeles, dígnate mirar, bendecir y santificar este aceite con el que mandaste ungir a los enfermos, a fin de que una vez obtenida la salud te diesen gracias a ti, Dios vivo y verdadero. Te rogamos que cuantos usen este aceite que bendecimos en tu nombre, queden libres de toda adversidad, todo dolor y todas las asechanzas del malo,
y asimismo no se vean heridos por la mordedura de la antigua serpiente, ya que los has redimido con la sangre de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios omnipotente, dador de todos los bienes, te suplicamos que por la intercesión de los santos aquí representados en estos objetos piadosos, infundas tu bendición sobre todos ellos, a fin de que quienes los usen, dedicándose a las buenas obras, merezcan conseguir la salud del alma y del cuerpo, la gracia de la santificación y todas las indulgencias que se nos otorgan, y por la ayuda de tu misericordia se esfuercen en evitar las asechanzas y engaños del enemigo y merezcan aparecer santos y limpios en tu presencia, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ahora tienen que echar un granito de sal en el agua, no mucha, poquita, por si la beben para que no suba la tensión, y luego asperjar con el agua el aceite y muy poquito para que no, si se fríe, por ejemplo, pues que no salte, muy poquito, y en los objetos piadosos, asperjarlos con agua exorcizada a la que ya se le ha echado esa poquita de sal. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. Y que tengan un buen día. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por todo, Padre. Y les comentamos que tendremos al Padre aquí nuevamente el viernes 10 de octubre con el tema El Castillo Interior de Santa Teresa de Ávila. Para los que no conocen, el Castillo Interior es una oración profunda a donde llegaba Teresa de Ávila y es algo muy interesante y muy bonito donde todos quisiéramos llegar a esa profundidad de oración, ¿verdad, Padre? Así es. Muchísimas gracias. Entonces vamos a pasar ahora a hacer las invitaciones a los siguientes eventos. Padre, que usted también tenga una muy bendecida tarde. Y muchas gracias, igualmente. Gracias, Padre. Bueno, queremos invitar a que nos acompañen a los siguientes eventos del apostolado. El domingo los invitamos a que nos acompañen en la paraliturgia de sanación de las 6 puertas, 11 de la mañana, hora de la Ciudad de México. El martes tendremos rosario. Mi compañera Denise y yo les invitamos a que nos acompañen a rezar el rosario a las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Septiembre es el cumpleaños de Nuestra Santísima Virgen María, entonces vamos a rezar el rosario a Nuestra Santísima Virgen María. Y este miércoles tendremos la cuarta de las conferencias con Rosy González, Vicios y Virtudes, segunda parte. Y el jueves, como todos los jueves, tendremos adoración al Santísimo. 7:15 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Se transmite solo por el canal de YouTube. Se transmite desde el Seminario Los Siervos del Divino Amor en Guadalajara, Jalisco. Y recordemos que durante la adoración al Santísimo se reza el Santo Rosario a San José. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Deseamos que nos acompañen en todos los eventos del apostolado y que tengan una muy bendecida tarde. Gracias a todos. Gracias, Denise.